Bienvenidos al podcast de Contextico, un podcast de Biblia, teología y cultura. En Contextico amamos la Biblia y la teología, pero somos personas reales, así que conectamos la teología con la cultura. Por eso hablamos de todo lo que ocurre en la vida de un cristiano que ama la Biblia. La idea es tener una cosmovisión sana en un mundo que arde. Este es el programa número 1 del podcast de Contextico. Hoy estaremos hablando sobre contextualización, el uso de medios modernos en la iglesia local y qué dice la Biblia al respecto. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer podcast de Contextico. Hoy es nuestro primer programa. Esperamos acompañarles en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto, cada 15 días. Si estás aquí probablemente ya sabes de nosotros, pero si no, si te compartieron este podcast y no sabes ni qué onda, bueno, somos Contextico. Del otro lado está mi hermano Carlos, yo soy Adrián. Y lo que hacemos es hacer videos. Hacemos videos hablando de teología, de cosmovisión cristiana, por supuesto de Biblia, de todo un poco referente obviamente al cristianismo. También escribimos artículos, tenemos un sitio web con algunos recursos. Lo que mayormente hacemos son videos de menos de 5 minutos o menos de 10 minutos, donde hablamos temas relevantes a la teología, a la Biblia, contestamos preguntas comunes del cristianismo. Y bueno, vamos a hacer estos programas donde estaremos hablando de todo un poco, porque en Contextico queremos conectar el cristianismo y la teología con el mundo real, con la vida real, como dice en el intro, buscando tener una cosmovisión sana. Así que aquí vamos a hablar de todo, por supuesto vamos a hablar de Biblia, vamos a hablar de cultura cristiana, pero también vamos a hablar de cultura popular, ¿no? Porque si conoces un poco nuestro estilo es lo que hacemos. Tratamos de ser auténticos, reales, y no te espantes si un día hablamos de cine, de deportes, de lo que está ocurriendo allá afuera, porque lo que queremos es una cosmovisión sana, una cosmovisión bíblica, sobre todo a lo que estamos expuestos diariamente. Entonces comenzamos. ¿Qué onda, Carlos? Pues contentos de iniciar con este nuevo proyecto, con este podcast, y es algo que habíamos querido hacer por mucho tiempo y hasta ahora ya se ha dado la oportunidad de hacerlo. ¿Tú podrías definir por qué es que estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos haciendo un podcast? Bueno, primero que nada, creo que en todo Contextico hemos querido llenar un hueco, algo que creemos que hace falta más. No es que seamos los únicos, sin duda, gracias a Dios están saliendo muchísimos ministerios, y antes que nosotros ya habían ministerios muy parecidos a lo que hacemos en Contextico, pero cuando empezamos en YouTube empezamos porque sí veíamos youtubers, digamos, cristianos, que parecen más eso, youtubers, y que muy pocos que realmente hicieran contenido que enseñara las escrituras, que enseñara la teología de una forma amena, de una forma corta. Y ahora con el podcast es lo mismo. Hay muy pocos podcasts en español que traten los asuntos que queremos tratar aquí. Son realmente pocos, son contados con los dedos. Y en inglés hay mucho. Entonces queremos llenar un hueco para la iglesia latina y hacer algo un poco más relajado y también pero a la vez que tenga solidez y que tenga profundidad. Así que yo creo que mucho de por qué estamos haciendo podcast es eso, pero todo esto se basa en nuestra filosofía de ministerio también, que es enseñar la verdad de una manera contextualizada a nuestra cultura. Y si los podcasts son parte de nuestra cultura, pues podemos usar los podcasts para enseñar la verdad. Justo eso creo que es parte del corazón de Contextico, hacer algo que a nosotros nos gustaría
que hubiera y que hubiésemos querido que hubiera incluso desde mucho antes. Entonces, si no lo hay o si no conocemos que lo hay, entonces nosotros hemos buscado generar ese contenido, ¿no? Y también con esa intención de ser culturalmente relevante, aunque sé que ese término, esa palabra, quizás a muchos de los que nos están escuchando puede pues hacerles ruido y no les gusta tanto el término, porque pues creo que está mal entendido, ¿no? Ese término mal usado, y también tenemos como prejuicios, a lo mejor por ignorar acerca del tema. Y yo sé que tanto tú como yo hemos pasado también por etapas en nuestro ministerio como que estábamos totalmente en contra, ¿no? De ser relevantes. Es que esa palabra como la que cultura. Yo sé que hay gente que está escuchando esa palabra y está diciendo, oh, los perdimos, y como que está satanizada, Sí, ¿no? Sí, y mucho es porque como que venimos después del post movimiento emergente, ¿no? Sí. Y hace 5 o 10 años el movimiento emergente dio una cara muy fea acerca de lo que es ser relevante en la cultura, y nosotros somos como esa generación que odiábamos el movimiento emergente. O que nos enseñaron a odiarlo, Entonces, ¿no? Porque exactamente, creo que no a... todo lo que se hizo estuvo mal, aunque sí hubo estupideces, ¿no? Tonterías, pero como que los que alzaban la voz en ese tiempo la alzaban totalmente en contra de la relevancia, y pues nosotros seguimos ese rollo, ¿no? Sí, y que pues de alguna forma hemos sido influenciados por John MacArthur. Sí. Y eso tiene mucho que John ver, MacArthur ¿verdad? es una voz que se opone... Y amamos y seguimos muchos ministerios que odian la relevancia cultural, así que por eso es un tema un poco complicado, pero es algo de lo que queremos hablar hoy. Nuestra audiencia, la mayoría, sigue en Contextico por el tema de teología, ¿no? No por el tema de lo chistoso, de lo relevante. Y seguramente ellos también tienen todas estas referencias anticontextualización o antirrelevancia, y que no es así. O sea, si tú ves los ministerios de estas personas, también contextualizan. Lo que pasa es que a lo mejor hemos entendido mal el mensaje que han dado Sí, y no para nada. Y quizás no quise decir que odiaba, ¿verdad?, contextualización, sino me refería a que odiaba a estos movimientos como Mark Driscoll, movimiento emergente. De hecho, yo he estado en la iglesia de John MacArthur y tienen mucho de contextualización. por supuesto. Ok, siguen cantando himnos y todo esto, pero oye, yo llevé a mis hijos a lo que llamamos acá en Latinoamérica cuneros, ¿verdad? O para que los cuidaran mis 2 hijos pequeños, y tenían juguetes de bebés, ¿verdad? Eso simplemente ya es contextualización. Y tenían tecnología, no los tenían cantando. ¿no? Los registros eran... Sí, no los tenían cantando himnos, ¿verdad? Entonces, en su misma iglesia contextualizan, así que no quiere decir que están totalmente en contra, pero ¿verdad? creo que sí es bueno que hablemos sobre esto de la contextualización, para a lo mejor sanar, y no es que nosotros seamos como la voz que se levanta en el desierto, ¿no? Pero a lo mejor sanar ese pensamiento anticultura relevante, antirrelevancia, vaya, que es una palabra, pues ya sabes, como la usan muchos ministerios errados, pensamos que eso lo hace malo, ¿no? Ok, pero antes de seguir hablando de contextualización, yo creo que hay que definir qué es contextualización, porque probablemente hay muchas claro, personas que están escuchando y... Llevan 15 minutos y no saben de qué hemos hablado. A ver, ¿tienes alguna definición de contextualización? Sí, cómo no. Vamos a definir un poco qué es contextualización. Esa es una definición mía que daba en una clase de misiones que di por algunos años, que es hacer el evangelio entendible y accesible dentro de un contexto cultural particular, sin perder la verdad y la integridad del mensaje original. Órale. Hacer el evangelio entendible, sí, que sea accesible dentro del contexto en el que estamos. Esto pues tiene mucha relevancia y tiene mucha importancia hablando de misiones transculturales, ¿verdad? Pero creo que mucho del problema ha estado en que hemos dejado este tema de la contextualización solo como un tema de misiones, solo como un tema de aquellos que se van a África, ¿no? Y tienen que andar en taparrabos
Este, pero nos hemos olvidado que contextualización también tiene que ver con la iglesia local y Sí. con nuestra misión dentro del contexto en el que la iglesia está. Entonces, nosotros también tenemos una cultura. La gente a la que queremos alcanzar en nuestra ciudad también tiene una cultura. Y nuestra sociedad urbana, nuestra sociedad occidental tiene una cultura. Y nosotros, para que el evangelio sea entendible para ellos, tenemos que hacerlo accesible y tenemos que entender la cultura y hacer que el evangelio sea entendible dentro de esa cultura. Diríamos entonces que contextualización son los intentos de presentar el evangelio de una manera culturalmente relevante, obviamente sin fallar al mensaje, ¿no? Y creo que todos contextualizamos. Estaba leyendo un autor de 9 marcas del ministerio y él decía algo que es cierto, y es que todos contextualizamos, que nadie hoy llega a una iglesia neotestamentaria o de la iglesia primitiva. Todos llegamos a iglesias donde se contextualiza, Sí. donde hay música contemporánea, incluso en las iglesias que solo cantan himnos. Esos himnos alguna vez fueron música nueva y se usaron con, digamos, ritmos o tonos, digamos, contextualizados a la cultura en la que se daban y así con el idioma, o sea, con la manera de sentar, el edificio mismo, la manera de sentarnos, todo eso ya es contextualización, ¿no? Nadie que hoy llega a una iglesia no contextualizada, sino todo lo contrario. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, sin duda. Y mucho del problema viene en eso, en el que muchas iglesias que hoy en día no son relevantes o no intentan ser relevantes culturalmente, un tiempo en el pasado sí lo fueron. Sí, exacto. Y su problema está en que se quedaron en el pasado. Están contextualizando en la segunda década del siglo XXI, están tratando de contextualizar a la manera que lo hicieron en los 70s, en los 60s. Y han pasado 50 años. Sí. Entonces, pareciera que no, pero los coritos a una persona que no creció en un ambiente de iglesia, llega a una iglesia y le suena raro, suena Por no decir extraño. feo, ¿no? Bueno, no sé si feo, porque yo crecí en un ambiente de iglesia escuchándolos y uno está acostumbrado a eso, pero Claro. alguien que no está acostumbrado a eso, entra a una iglesia y no escucha música a la que está acostumbrado y se va a sentir incómodo, y es lo que termina pasando. Sí, Creo que hay claramente dentro de la contextualización están los dos extremos, lo que podríamos llamar lo que es un sincretismo, así es. que es cuando te has ido completamente hacia la cultura y has dejado que la cultura predomine sobre la verdad bíblica y has llegado a permitir incluso cosas pecaminosas o cosas que se inclinan hacia el pecado. Pero el otro extremo Sí, también es peligroso, ¿no? Sí, que es podríamos llamar, no sé qué, el sectarismo o el fundamentalismo, que es quizás la palabra más correcta, que es el llegar a ser dogmático no solo en los aspectos doctrinales, que es donde tenemos que ser dogmáticos, sino aún en los aspectos litúrgicos y de prácticas ministeriales y de métodos, de metodología, donde podemos y debemos ser flexibles. Parece que hay dos extremos, parece que no puede haber un equilibrio, o así es el mensaje que se transmite, ¿no? Fundamentalistas golpean a los, digamos, sincretistas, ¿no? Y sincretistas ridiculizan a los fundamentalistas. Sí, y los que están en el punto medio son atacados por los dos lados, Sí, exacto. es la realidad. Pero creo que si hay gente escuchándonos ahorita y si hay alguien con unos audífonos escuchándonos ahorita, difícilmente va a ser fundamentalista, pues, porque no sé qué hace siguiéndonos, si debemos ser un dolor de cabeza o debemos de ser insoportables. Yo solo quisiera aclarar que no estamos en contra de, no sé, hablando de los himnos. Claro. No estamos en contra de este tipo de culto más conservador. Yo he sido parte muchas veces de servicios de cultos más conservadores. He asistido a iglesias presbiterianas, tengo amigos presbiterianos. En el seminario cantaba muchos himnos y me gustaba mucho, me llenaban mucho. Claro. Aprendía mucho de los himnos y los disfrutaba. Pero creo que va más allá cuando estamos tratando de expandir la verdad
tratamos de eso, de contextualizar. Y eso que dices, creo que es bueno establecer que el que en una iglesia presbiteriana se canten solo himnos, eso no quiere decir que sean que tengan que ser fundamentalistas, sino que su visión cultural es esa. Y quienes llegan a una iglesia presbiteriana, presbiterianos, que se adaptan y que se sienten cómodos, amados, satisfechos, culturalmente relevantes con lo que se hace así ahí, ¿no? Lo que está mal no es que hagas las cosas de una forma en tu iglesia. Lo que está mal es satanizar a alguien que hace las cosas diferentes y, digamos, criticar la contextualización de ellos. Obviamente lo que es pecado y hay cosas que nunca van a estar bien y hay que definir eso. Ya establecimos que hay dos extremos peligrosos, pero ¿qué te parece si como que damos el fundamento? Porque alguien puede decir, oye, ¿y eso de dónde sale? ¿Por qué contextualización? ¿Por qué no hablamos un poco de contextualización en la Biblia? O sea, si es un concepto bíblico, de dónde sale, si en la Biblia se contextualiza, que obviamente es un sí rotundo, pero ¿por qué no hablamos un poco ya de no tanto opiniones, pero sí con un fundamento bíblico? Bueno, creo que la Biblia misma es contextualización. Sí. La Biblia misma es el ejemplo, es el fundamento de por qué contextualizamos, y es que Dios se contextualizó. Así es. Y Dios se reveló la verdad de una manera relevante, no hablando a nuestra cultura, pero a la cultura a la que se le reveló y a la que se le fue revelando progresivamente. Cuando Dios inspiró los 5 primeros libros de la Biblia, lo hizo de una forma coherente con la cultura de Moisés, ¿verdad? Con la cultura de aquel tiempo. Y así, cada libro de la Biblia fue inspirado y fue revelado de una forma que era coherente con la cultura. Entonces, creo que la Biblia misma... ¿Tienes ejemplos? Creo que una de las partes de la Biblia que más me gustan, de que veo este tipo de contextualización, es los libros poéticos. Los libros poéticos que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Los libros poéticos son escritos en una forma de poesía. Nosotros la conocemos como la poesía hebrea. Pero no solo se trata de la poesía hebrea. Históricamente, arqueológicamente, se sabe que era la poesía, el tipo de poesía que, digamos, reinaba en aquel tiempo, en el mundo antiguo, en la Mesopotamia antigua. Era la forma de poesía que usaban los egipcios, era la forma de poesía que usaban los sabios de Babilonia, era la forma de poesía del tiempo, de la época que Salomón vino a elevarla al punto más alto. Pero lo importante de todo esto es que los sabios de Israel, los poetas de Israel, el mismo David, no escribió poemas con un estilo oriental, hablando de un estilo chino, de la cultura china. Escribió poemas con el estilo de la época, con la forma de la época. Sí, porque hay que definir, ¿no? Que cuando la Biblia se escribe, ya hay culturas, o sea, ya hay gente que se ha establecido y, o sea, ya hay gente con maneras de pensar. De hecho, aquí tengo una definición de cultura, que usamos ese término. El Diccionario Evangélico de Misiones dice que usamos el término cultura para referirnos a las ideas comunes, sentimientos y valores que guían una comunidad, el comportamiento de las personas que organizan y regulan lo que dicho grupo piensa, siente y hace sobre Dios, el mundo y la humanidad. Y eso se ve también en la literatura, ¿no? En la manera de escribir, en la manera de pensar, en la sabiduría, ¿no? Pero es interesante eso que dices, ¿no? Que los autores bíblicos están usando algo que ya culturalmente existía. ¿Es lo que estás diciendo? Sí, ese es el punto. O sea,
Y los libros poéticos son el mayor ejemplo de eso. No solo los libros los poéticos, sino los proféticos, que también son escritos en forma de poesía hebrea. Están usando los paralelismos, están usando las figuras de lenguaje que son comunes de la época. Y no solo eso, sino que en el caso de los proverbios, sabemos que hay proverbios que están en la Biblia que eran proverbios de la época. Eso está muy cañón, porque estamos hablando, nosotros obviamente creemos que la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, y creemos en la inerrancia, en la suficiencia, que es plenaria, todo eso lo creemos, pero lo que dices hace ruido, o sea, que el Espíritu Santo está de acuerdo con que en la escritura, en la voz, en la palabra de Dios revelada a nosotros, hayan cosas que ya existían en culturas paganas, porque hay que decirlo, o sea, ¿para qué maquillamos esto? Y si quieren parar el podcast aquí, párenlo, pero es lo que es, o sea, culturas paganas, seculares, idolátricas, o sea, que no precisamente eran buenas personas. Bueno, eso está fuerte. Ahí te va uno más fuerte. Y es que parece que hay una porción, específicamente Proverbios 22, 17 hasta el 24, 22, que parece ser que es una porción que fue escrita antes de Salomón por un tal Amenemopep de Egipto. Así se llama. Sí, así es su nombre. No es un moped. No es un moped. Es Amenemopep. Y son la instrucción de Amenemopep es un escrito antiguo de sabiduría, es proverbios egipcios de la misma época, no es de la misma época, de hecho los egipcios reclaman que es un escrito que proviene de la cultura egipcia y que fue escrito porque este Amenemopep vivió antes que Salomón, pero luego Salomón toma ¿se lo fusiló? Estamos hablando de plagio de parte de Salomón. No sabemos. Pero el punto es que si sea que Salomón se lo fusiló, ¿verdad? Se lo plagió, se lo copió a Amenemopep, o viceversa, que Amenemopep se lo haya copiado a Salomón, que tiene mucha lógica también, sabiendo que la sabiduría de Salomón se extendió por todos lados y que en realidad Amenemopep vivió después de Salomón. Fallas de la arqueología pueden ser. Pero sea como sea, vemos que Salomón tenía relevancia cultural. Ya sea tanto que vinieron de otros lados, ¿no? Sí, ya sea vino que la señora a ver toda su sabiduría. Sí. Entonces, si el sabio egipcio más famoso, no estamos hablando de cualquier imperio, estamos hablando de Egipto, o sea, dominaron el mundo antiguo por muchos años. Entonces, estamos hablando de el sabio más famoso de Egipto, que pudo haberle copiado a Salomón, o que incluso Salomón pudo haber agarrado algo de aquella cultura y él lo aplicó a la sabiduría, lo que hoy tenemos como sabiduría bíblica. Y entonces para mí es un mensaje de Dios de que realmente podemos tomar cosas de la cultura que son verdaderas, que son pueden ser usadas por Dios. Que puede ser como gracia común, ¿no? No todo lo que ocurre allá afuera es satánico en un sentido estricto de la palabra, ¿no? Creo que Francis Schaeffer decía que todo lo que es verdad proviene de Dios, ¿verdad? Porque Dios es verdad. Ahora, yo tengo un dato igual de esos tremendos. Por ejemplo, cuando la Biblia hebrea fue traducida al griego, sabemos que la Biblia que leyó Jesús y que citó Jesús, o sea, la Biblia que tenía Jesús, es una Biblia traducida al griego. La palabra teos fue la palabra que se eligió para traducir el hebreo Elohim. Y esa palabra es una palabra griega, que es una palabra con un origen totalmente pagano, que se utilizaba en ese tiempo para referirse a deidades del panteón griego. Y esa es la palabra que se usa los traductores para, en vez de Elohim, la palabra griega que usan es Theos, que significa
que significa Dios. De hecho, esa traducción Dios es una palabra que se usaba en el panteón nórdico de las deidades, como Thor, por ejemplo. Es un Dios y es la forma en que nosotros llamamos a Dios. Es interesante que el Espíritu Santo respaldó esa traducción cuando inspiró a los escritores del Nuevo Testamento, decidiendo seguir utilizando esa palabra para referirse a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lleva quizás para ir cerrando con este ejemplo o con estos ejemplos de contextualización que se dieron, que se han dado. Esto nos lleva al tema de las traducciones bíblicas, ¿no? Que si tú estás leyendo Reina Valera, aunque sea del año 60, estás siendo partícipe de la contextualización, porque toda traducción de la Biblia ha sido un intento de contextualizar. Por supuesto. Entonces, de hecho, está increíble que Dios, podemos decir que la encarnación es contextualización en un sentido, ¿no? No quiero encajar eso, ¿no? Pero Dios quiere referirse a nosotros. En nuestra cultura somos hombres. Jesús habló un idioma, no el nuestro, pero el idioma de la cultura presente, sujeto a costumbres culturales, etcétera, etcétera. Pero incluso en la revelación, en la inspiración del Nuevo Testamento, me encanta que casi todo el Nuevo Testamento está escrito en griego koine, digamos el griego común, y hay muy pocas palabras en griego clásico. Es como que no solo el intento de contextualizar no solo es a una cultura helenística griega, sino también a la cultura común, vaya, o sí, a la gente común. Estamos hablando que Dios no usó el griego, que si hoy en día una persona muy docta escribe un libro sobre ciencia muy profundo, no lo va a escribir en el lenguaje del pueblo. Pero Dios no fue así, o sea, Dios no usó un lenguaje común. Exacto, no usó el griego alto, el griego clásico, el griego majestuoso, digamos, sino usó el común. Eso es increíble. Una pregunta, y sé que te agarro en curva. ¿Alguna vez te has excedido en contextualización o has ido demasiado lejos? Pero te la pongo fácil, en alguna predicación, que es uno de los aspectos de la predicación, pues es lo de la exégesis, es la observación, la interpretación, contextualización y aplicación, ¿no? ¿Alguna vez te has excedido o sientes que dijiste algo y luego te sentiste como un poquito mal en eso, o nunca, o siempre has sido como muy cuidadoso, muy conservador, muy fundamentalista en esto? Bueno, en predicación no sé si he ido muy, muy lejos. No sé, en otros aspectos de la vida cristiana quizás sí un poco. No sé si ir a un concierto de Gilson cuenta. Pues sí, no sé si más o menos. No sé si eso es ir demasiado lejos. Si fuiste con una gorra Snap y con pantalones pegados o algo así, pues igual y sí vale. Pero si fuiste a cantar y a alzar las manos nada más, pues no fuiste a un concierto cualquiera. Yo creo que mucho por el giro de los ministerios a veces, o el llamado, ¿no? Como que da el enfoque de qué tanto contextualizas. A mí me ha pasado que soy pastor de una iglesia donde pues, sí hay jóvenes, pero no es, digamos, una población de jóvenes muy grande, y es una iglesia que ama o tiene un alto concepto la palabra de Dios, ama la predicación expositiva, y sí ha sido como abstenerme de decir cosas que a mí me encantaría decir. Y sí hay un filtro, obviamente mi esposa es un filtro, pero sí tengo como un filtro fuerte, ¿sabes? Hace como un año, o no me acuerdo cuándo, meses creo, prediqué con jóvenes y ahí sí como que sí me dejé llevar y a lo mejor sí hice cosas que no hubiera querido hacer. No pequé, nada más quiero aclarar, no pequé, no dije nada malo, pero usé cosas que no usaría en un domingo en la iglesia, ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hablé de Dragon Ball Z y de cuando Trunks
regresa del futuro y Trunks, ya sabes, ¿no? Y parte en dos a Freezer, y lo usé como un ejemplo en la aplicación y como que no, estuvo chido, la verdad. Creo que eso atrapó a los jóvenes y porque no nada más lo usé por usarlo, pues, o sea, realmente era el ejemplo ahí, sí, claro, por decirlo de una manera. Eso es algo que yo creo que los predicadores siempre estamos preguntándonos, ¿no? Acerca de los ejemplos, ilustraciones. Yo hace poco usé de ejemplo lo que está ganando Neymar ahorita en el Paris Saint-Germain. Ya, una locura, ¿no? Y de ahí me basé, ¿no? Para hablar de las riquezas de Dios. Entonces, pero fue como ponerlo como un punto de partida, ¿no? Y como para entender un poco lo que es riquezas. Pero sí, yo creo que lo más en lo que he contextualizado no es tanto en mi mensaje, sino que predico en tenis siempre. Y yo sé que para muchos eso es algo normal, eso, ¿no? Es algo súper normal, pero yo creo que es un tema en el que podemos hablar luego más acerca de la vestimenta y esos aspectos. Creo que nos podemos ir ahorita mucho por ese lado. Entonces vamos a regresar donde nos quedamos, que fue acerca de los ejemplos bíblicos de contextualización. ¿Qué ejemplos vemos en la Biblia? ¿Qué otros ejemplos ves en la Biblia de contextualización? Pues con esto que hablamos de ilustraciones, a mí hay algo que me encanta de la Biblia. Jesús, en Lucas 13, muchos conocemos este texto de si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pero justo ahí Jesús está ilustrando, contextualizando con un ejemplo actual. Va a citar en Lucas 13 un ejemplo de unos galileos, dice, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y Jesús, respondiendo Lucas 13:2, les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Usa como algo que había ocurrido, o digamos, si lo viéramos ahora, algo que acaba de salir en el periódico y que la gente identifica para decir, oye, mira, ustedes no son mejores que ellos. Y después dice, o da otro ejemplo, otra ilustración, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si quisiéramos pensarlo, diríamos que Jesús leía el periódico, ¿no? Sabía lo que estaba ocurriendo, y entendía eso y se adaptaba porque él quería que su mensaje hiciera clic con su audiencia y eso debió ser impactante, que alguien les dijera, porque es ese sentido como yo soy mejor que ellos, ¿no? Y que Jesús les dijera, ¿sabes qué? Eres igual al que acaba de morir en esto, o al que le pasó esto anteriormente. Creo que ahí podemos ver que Jesús no tiene ningún problema con contextualizar, y de hecho la ocupa en el estilo del mensaje y de predicación. Sí, es increíble, pero la persona que más contextualizó en la Biblia fue Jesús. Así es. Yo diría aún más que Pablo. Jesús fue el que más contextualizó, y lo que dice es el estilo de su predicación era el estilo de la época, el estilo de su enseñanza era el estilo de la época. Las parábolas no fue un estilo que Jesús inventó. Bueno, si queremos pensar, ¿verdad?, que Jesús es Dios, pues sí, viene de él, ¿no? Y de su sabiduría y todo. Pero no es algo que comenzó con el ministerio de Jesús, es algo que era la forma en la que los grandes maestros enseñaban en aquel tiempo. Y Jesús decide tomar esta forma de enseñanza. O sea, si queremos pensar, muchos comentaristas y eruditos dicen que la historia, por ejemplo, del hijo pródigo era una historia común de la época, y que Jesús toma y adapta para dar un mensaje, y la cuenta de una forma en un momento para dar un mensaje, ¿verdad?, a los fariseos. Es como si agarráramos Caperucita Roja, ¿no? y la usáramos para enseñar algo. Entonces, Jesús era experto en contextualización, o sea, iba a bodas, iba a fiestas, todo eso, ¿verdad?, que
que los sincretistas suelen usar mucho, ¿verdad? Para defender también sus ideas, pero que es la realidad. Jesús fue culturalmente relevante, pero también podemos hablar de Pablo, ¿no? Digamos que yo creo que Pablo tiene mucho que decir aquí porque es como un cuate que intercultural, ¿no? Estamos hablando que es griego, se formó helenísticamente en Tarso, en Turquía, fue formado como judío, entrenado como fariseo en Jerusalén. Entonces, digamos que Pablo tiene de los dos mundos, ¿no? Dos mundos que aparentemente eran totalmente opuestos, o culturalmente eran totalmente opuestos en muchos sentidos. Era un cuate culto, instruido, entonces seguramente tenía muchas referencias culturales, de literatura, de filosofía, de personas incluso de esas culturas, o incluso deidades paganas. Pablo en todas sus cartas está usando palabras que tienen que ver más con la filosofía griega, términos que tienen que ver con la filosofía griega, frases de la filosofía griega, ilustraciones del mundo romano, de las prácticas romanas. Entonces yo creo que Pablo en sus escritos es un claro ejemplo de contextualización, y creo que él dice la frase más famosa, ¿verdad?, sobre la contextualización en la Biblia, que es en 1 Corintios 9, 20 al 22. Lo voy a leer. Dice: me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Entonces, es la filosofía de Pablo, es su filosofía ministerial, y creo que debería ser no solo la filosofía ministerial de los misioneros. Sé que esto en misiones es el pan diario. Es como tronco común, ¿no? Sí. Es tronco común de misiones estos textos. Sí, el problema es que esto solo queda en misiones, y los pastores no aprenden acerca de contextualización. Y creo que los que contextualizan tienen un énfasis, ¿no?, en la relevancia, ni siquiera lo hacen muchas veces con la visión correcta, sino simplemente por seguir modas. Muchos, no quiero generalizar, pero la visión de Pablo era, y creo que el 9:19 lo define: me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y dice igual, siendo libre de todos. Luego dice en el 12 anteriormente: lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Y es eso, cuando tú transmites un mensaje. Quiero aclarar algo aquí. Nosotros creemos que el mensaje del evangelio es poderoso para salvación, y yo lo puedo decir en lenguaje Reina Valera 1900, y con un lenguaje acá súper extraño, y la palabra tiene poder, y una persona puede ser salvada, y de hecho son salvados, y por muy conservador que seas en tu predicación, Dios opera. Dios no depende de esto, ¿no? Pero nuestro corazón misionero o evangelístico debería de tener esta visión de ¿sabes? Yo no quiero que mi manera de hablar, mi manera de expresarme, los ejemplos que uso, ilustraciones, sean un obstáculo para el evangelio de Cristo. Y también eso va de las dos partes. Por ejemplo, yo sé que a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, me han invitado a predicar a iglesias muy conservadoras, y yo, porque no quiero ser obstáculo para el evangelio de Cristo, tengo unos zapatos, lo que te decía, tengo unos zapatos, y tenía unos anteriormente que me duraron como 10 años, porque casi no los usaba, y pues quiere uno vestirse de una manera que no hagas demasiado ruido para el corazón de estas personas. Y es también mucho lo que dice Pablo. No está nada más diciendo voy a hacer cosas que normalmente no hago para alcanzar, ¿no? Sino también está diciendo... ¿Sabes que ha sido difícil como para mí? Que hace mucho tiempo que me acostumbré a las
a la Biblia electrónicamente en mi celular, en mi iPad, y siempre predico con el iPad. Entonces, me ha tocado que me invitan a iglesias de un contexto económico escaso, y llegas con tu iPad y llegas con tu celular, y no llevas Biblia física, y quieras o no, es un estorbo. Entonces, es un error que yo he cometido en ese aspecto, ¿no? Por supuesto. Sí, contextualización no es nada más hago cosas, porque muchos lo enfocan desde ese punto de vista nada más, ¿no? Y de hecho, precisamente Pablo está hablando aquí en el contexto de abstenerse de un derecho. O sea, él no está hablando de agregar algo. No es de que si... Porque eso también habla con ser auténticos. O sea, si no vas a inventar o fingir una manera de hablar o ponerte ropa que no te pones y tener que hacer un guardarropa nuevo con el punto de trascender nada más, porque pues ahora sí que eso tampoco es el fin, ¿no? Sino simplemente con el llamado que tú tienes, en el contexto cultural en el que estás, saber qué es lo que la cultura reclama para que tú puedas ser de gran impacto dentro de tu contexto. Y otra vez, no estamos aquí diciendo que todos tengan que hacer cosas como modernas, porque a lo mejor tu contexto no tiene nada que ver con eso. Y yo sé que tú has estado, por ejemplo, estuviste en Perú, en lugares pegados al río, a Amazonas, y de verdad ahí importa muy poco que tú seas hipster o que tú realmente te vistas de una manera. De verdad, o sea, ahí de verdad es cuando se prueba un corazón que ama que las personas sean salvadas, que ama a Dios y el Evangelio. O sea, no quiero que este tema sea solamente de que todos debemos ser tecnológicamente avanzados y todos debemos usar música con ritmos modernos y todos debemos de vestirnos de una manera. No ese es el punto, sino el punto es la contextualización, es la cultura, tu cultura eclesiástica, ¿cómo es? Y tu cultura también del lugar donde está tu iglesia, ¿cómo es? Y no ser obstáculo, tampoco se trata de copiar todo, porque pues nos tenemos que distinguir en algo, ¿no? Pero no ser obstáculo, que tú realmente pienses, esto que hacemos aquí, ¿será que está alejando a personas de la posibilidad de escuchar el Evangelio o está abriendo puertas para que personas vengan y escuchen el Evangelio? No porque el Evangelio dependa de eso, sino que eso puede hacer que las personas estén en ese lugar, se sientan cómodas en ese lugar y estén expuestos a la palabra, que a fin de cuentas es la que salva. Sí, y quizás nos hemos enfocado un poco más a hablar de contextualización acerca de la tecnología, los medios, porque estábamos hablando de contextualización en la cultura urbana, en la cultura occidental. Estamos hablando de esa misma cultura que está en la que las redes sociales han llegado a ser parte esencial de la cultura. Entonces, por eso es que estamos hablando más de estos aspectos, pero claro, contextualización tiene muchísimo que ver, o en la mayoría de los casos, estoy hablando de misiones, tiene que ver más con las cosas que tengo que dejar de hacer. Así es. Que con aquellas cosas que tengo que hacer. En el contexto de ciudad, en el contexto de lo moderno, muchas veces tiene que ver más con qué cosas tengo que hacer para ser relevante a la cultura de mi ciudad. Pero en misiones muchas veces solo tiene que ver con las cosas que vas a dejar, la vestimenta que vas a dejar, el estilo que vas a dejar, el lenguaje que vas a dejar, la cultura que vas a dejar. Entonces, en misiones es un poco diferente, cobra un matiz. Y eso nos puede ser un gran examen para ver cómo está nuestro corazón, porque muchos podemos ser pro relevancia, pro contextualización, siempre y cuando eso tenga que ver con ser cosas,
Pero si nos hacemos ese examen y esa autoevaluación de estaría dispuesto a dejar todo esto a fin de alcanzar a personas, a lo mejor nuestro corazón va a revelar que simplemente queremos estar a la moda o que simplemente queremos lucir importantes o lucir como atractivos para el mundo y no el verdadero corazón de la contextualización, que es hacer el mensaje accesible a tu audiencia, que ese es el corazón correcto. ¿Para qué? Para que, como dice Pablo en su filosofía de ministerio, para ganar a mayor número, para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo, ¿no? ¿Qué más decía Pablo? Porque creo que podemos dar ejemplos específicos de partes donde él contextualizó. ¿Tienes alguno? Bueno, el primero que se me viene a la mente es su caso en Atenas, ¿no? Que es un poco controversial. Y algunos dicen que Pablo la regó y que eso llevó a que no diera fruto. Y que fracasó, ¿no? Que fracasó, es lo que algunos dicen. Otros dicen que no, que simplemente no se sabe más qué pasó con los cristianos que quedaron en Atenas. Es Hechos 17, según recuerdo, ¿no? Sí. En Areópago. Y Pablo en Hechos 17 literal usa la religión pagana, ¿no? de los griegos para basar su mensaje. Entonces a Pablo creo que hoy muchos lo hubiéramos crucificado, ¿no? Por usar eso. Voy a leer el texto para que sí. Estemos más en sintonía. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué opinas al respecto? Ahora, si tú lees Hechos, entiendes que Pablo está guiado por el Espíritu Santo. Él tomó la decisión aquí. Obviamente los detractores de esto van a decir que aquí no está el Espíritu Santo operando. Me hace mucho ruido que va a decir en los Corintios que me propuse no predicar otra cosa sino a Cristo crucificado, ¿no? Pero la realidad es que ocurrió. Él usa ese ejemplo. No veo pecado ahí. La discusión es qué tanto él, en su pensamiento y en su corazón, que es una especulación y no creo que debemos entrar ahí, qué tanto él creía depender de eso para tener éxito en su predicación. Y yo sí puedo decir que por lo que veo en sus escritos, creo que Pablo no está creyendo que de eso depende el éxito de su predicación, sino tiene este corazón, esta filosofía de que pues está siendo griego a los griegos, ¿no? Podríamos decirlo de una manera, para predicar, porque ahora, aunque pensáramos que Hechos 17 tiene que ser borrado de estos ejemplos, por ejemplo, en su carta a Tito, lo vuelve a hacer, o sea, lo vuelve a hacer y esto, en la narrativa de Hechos, escrito por Lucas, podemos pensar que pues es narrativa y no todo es precisamente algo que Dios esté dando el visto bueno, porque pues en la narrativa vemos cosas malas, ¿no? Pero en una carta como la carta a Tito, son cartas doctrinales, dogmáticas, de liturgia, de práctica. Entonces ahí sí son instrucciones. Y Pablo está dando instrucciones a Tito, ya sabes, lo manda para que corrija lo deficiente, para que establezca ancianos, etcétera. Y luego empieza a hablar como para que Tito esté, digamos, al pendiente o sepa lo que se enfrenta, y empieza a hablar de los cretenses, del contexto cultural. Quiere Pablo que Tito esté consciente del contexto
de la cultura en la que él está, digamos, poniendo los fundamentos firmes de esa iglesia, y cita, dice Tito 1:12, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y luego dice Pablo: este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Este profeta que cita es uno que se llama Epiménides, que es un poeta, filósofo cretense del siglo VI a.C. y era un profeta religioso, así le llamaban, un profeta religioso que dijo esto de los cretenses, que eran malísimos, que eran terribles, y Pablo dice: ¿sabes qué? Es cierto, entonces Pablo no, si se equivocó en Hechos 17, no aprendió, pero aquí podemos ver que el Espíritu Santo está respaldando a un profeta pagano, un poeta, un filósofo, que dijo algo. Para entenderlo es como si un predicador cita en su predicación a Mahatma Gandhi. Creo que eso está haciendo mucho ruido, eso que acabas de decir. Sí, llovería fuego. Si en vez de decir una frase de Sproul, decimos una frase de Mahatma Gandhi, En descargo de esto podríamos decir: es Pablo, está inspirado por el Espíritu Santo, nosotros ya no tenemos ese control, esa digamos, ese filtro, pero es tal cual como lo estás diciendo, ¿no? Es citar a alguien no cristiano para decir: justamente eso es lo que quiero que entiendas, que es verdad. Sí, y es parte de algo que hemos dicho mucho, que en la Biblia encontramos muchas verdades que son verdades de Dios, pero que fueron dichas por otras personas que no fueron cristianos precisamente, que no fueron parte del pueblo de Dios. En Judas encontramos, ¿verdad? Judas hablando de la pelea por Moisés, ¿no? Que no hay un registro bíblico de eso. Sí, y que es algo que está en los apócrifos. Entonces, exacto, cita el libro de Enoch. Entonces, vemos un caso parecido, ¿no? Entonces, esto es contextualización. Es usar las cosas que son verdaderas de la cultura y aplicarlas. Ahora, pero hay que hablar un poquito de los riesgos, ¿no? Y las cosas que están mal de la contextualización, y hasta qué es lo que podríamos decir ya no está bien dentro de la contextualización. Por supuesto, porque creo que precisamente esos malos ejemplos son los que han hecho que este tema a muchos de los que nos escuchan les sigue costando trabajo, y seguramente, digamos, respaldar este tema, ¿no? Yo espero que ya con los ejemplos de la Biblia haya quedado claro, pero la realidad es que hay muchas historias y la experiencia marca que muchas veces hubieron errores, ¿no? Y aún hoy hay errores y hay límites que se han pasado en esto que podríamos enfocarlo, para no usar la palabra contextualización, en la relevancia cultural que aspiran muchos pastores y muchas iglesias. ¿Qué opinas tú? Yo creo que el principal riesgo que se toma y el principal error que muchos cometen es abandonar la Biblia, es abandonar la enseñanza sólida de las Escrituras. ¿Por qué? Porque la realidad es que la verdad nunca encaja en el mundo pecador. Exacto. Entonces, si a veces por querer encajar en el mundo, muchas veces uno sacrifica en la verdad, y sacrifica en la escritura, y sacrifica en la enseñanza sólida de la Biblia. Por querer ser relevantes, muchos tienen que dejar de hablar la verdad. Entonces, pasa mucho en la predicación, con tal de ser relevantes, predicaciones de 15 minutos. ¿Qué me puedes decir en 15 minutos? Mejor veo un video de Contextico, ¿no? Creo que en eso podemos decir, cuando dejas la palabra, pues es grave, has dejado el camino y vas directo a la ruina, ¿no? Pero creo que un filtro que casi siempre va a ser mantenerte sano, aún en tu, digamos, énfasis de relevancia cultural, es que pongas como un fundamento de tu iglesia a la predicación expositiva.
Y creo que la predicación expositiva no suena no es tan culturalmente relevante en la opinión de muchos, y entonces se vuelcan a la predicación temática, o ya sabes, ¿no? A estas predicaciones que son atractivas para una audiencia que muchas veces ni siquiera es cristiana, ¿no? Pero se vuelve atractivo porque suena más como una conferencia, pero todo como con una intención de que la gente no perciba que estás predicándole. Y creo que eso es ir demasiado lejos. Ahora, la predicación expositiva te va a mantener en el texto. Y puedes estar vestido de una manera y puedes incluso tener una manera de hablar, de predicar. Pero si estás predicando el texto, creo que cualquier cristiano maduro puede sentarse y escucharte durante 40, 50 minutos porque sabe que estás hablando de parte de Dios, estás dando un mensaje de parte de Dios. Y luego están los que ya no hay predicación en la iglesia, sino ponen un video, y un video pues padre, ¿no? Con mucha producción y dando un mensaje, ¿no? Que trae un mensaje positivo. Sí, no un video de una predicación, ¿no? Sino una producción, sí, incluso cinematográfica, sí. Un cortometraje. Como los que hacía este cuate Rob Bell. Como los que hacía Rob Bell, ¿no? Que fascinaron a medio mundo cristiano y era eso. Rob Bell era la cara del movimiento emergente, ¿no? Sí, entonces claro. Era la expresión exacta de lo que es llegar más allá, ¿no? O los que no se dicen, vamos a hacer mejor un sketch que una predica, va a hablar más, o una obra. Creo que el punto es la predicación, ¿no? Creo que eso, digamos, que sería lo que va a mantener las cosas en su lugar, no diciendo que lo otro no importe. Siguiendo hablando de los riesgos de la contextualización, creo que uno de los grandes riesgos es pensar que la relevancia es lo más importante, porque la relevancia es lo esencial y lo vital, y la realidad es que no, o sea, es bueno ser relevante culturalmente, es buena la contextualización, pero no lo es todo, y no es lo esencial, y no es lo principal. ¿Por qué? Porque todos cometemos errores en la contextualización, hacia un lado o hacia otro, pero al final lo que nos va a sostener es qué tan fundamentados estamos en las escrituras, y qué tanto estamos enseñando las escrituras, en qué medida estamos enseñando las escrituras de una manera pura. Entonces eso es lo que realmente va a mantener nuestro ministerio, no qué tan relevantes seamos. Y que muchas veces, tristemente, parece ser que relevancia y doctrina no se llevan, cuando creo que doctrina, Biblia, teología debe ser el fundamento sobre el cual tú construyes tu relevancia, y eso te mantiene sano. Incluso tengo que decir, si no eres relevante, igual Dios te usa. O sea, no queremos tampoco, porque a lo mejor alguien nos está escuchando y piensa, yo cómo voy a ser relevante si no tengo recursos, no tengo posibilidad de hacerlo. ¿Qué va? O sea, al final de cuentas este tema no es el centro. Si tú estás predicando la Biblia en tu iglesia, qué chido, la verdad, porque creo que eso es el punto central. Tristemente tengo que decirlo, parece ser que un patrón en iglesias que ponen énfasis en la relevancia es que no son iglesias bíblicas, y eso es trágico. Y créeme, es mejor no ser tan relevante y ser bíblico que ser muy relevante y no ser bíblico. O sea, es infinitamente mejor, y ni siquiera se te ocurra cambiar esto, porque algo que pasa, y también un riesgo, es que hoy estamos expuestos a estos ministerios, porque podemos ver sus predicaciones, porque hay eventos, conferencias de iglesias como muy relevantes, ¿no? O ministerios muy relevantes. Y como pastores o jóvenes están viendo eso y piensan que ser relevantes es ser como esas iglesias. Y entonces yo te puedo decir que eso produce una frustración terrible, porque tú llegas a tu iglesia y de repente en tu iglesia pues siguen pasando las diapositivas con PowerPoint, siguen usando la misma
usan música de Hillsong, pero del disco de Unidos Permanecemos de como 15 años, quién sabe cuánto, y eso es lo más, digamos, actual que tienes y te puedes sentir frustrado. Creo que muchos quieren imitar a estas personas, quieren imitar, incluso dentro del movimiento teológico, académico, también se da eso, o sea, todos quieren ser David Platt, por ejemplo, o todos quieren ser relevantes dentro de su contexto, como lo es John Piper, y alguna vez pasó con Mark Driscoll, que era como la voz de los relevantes sanos por un tiempo, y como que todos andan como viendo quién trae el último grito de la moda. Sí, y tanto del medio teológico como el medio no teológico. Y de repente el calvinismo terminó siendo así, es la realidad. Terminó pareciendo una moda y es triste, pero llega a pasar en todo, ¿no? En todos. Y hay gente que pues ni siquiera me ha tocado predicar y creo que eso es un baño de humildad que todos necesitamos, ir a una iglesia donde ni siquiera es un tema esto, pues. Hacen lo que pueden. O sea, hacen lo que pueden. Claro. Estamos hablando de este tema porque estamos en un podcast y porque seguramente estás escuchando y tienes un iPhone, ¿no? Y tienes en iTunes la posibilidad de escuchar este podcast. Pero la realidad no el mundo no gira solamente en torno a redes sociales y a eso. Hay gente que está... ¿Para qué estamos hablando de esto? Sí, exactamente. Pero creo que era importante dar un énfasis de lo sano de este tema. Partiendo de que esto importa cuando se hace correctamente, porque hay maneras de hacerlo incorrectamente. Cuando estás transgrediendo principios bíblicos, cuando estás tolerando el pecado dentro de la iglesia, cuando estás teniendo prácticas inmorales, cuando estás promoviendo eso, cuando estás haciendo sincretismo en la adoración, o sea, cuando haces esas cosas es pecado, es malo, Dios lo reprueba y está mal. Como decíamos, cuando dejaste la Biblia a un lado, cuando tu adoración no se trata de Jesús, ni de exaltar los atributos de Dios, etcétera, sino de exaltar al hombre. Cuando lo más importante es eso, has perdido el rumbo. Pero cuando tienes la teología, la doctrina correcta y tienes la Biblia como el centro de tu servicio de adoración y aparte tienes estos recursos, está muy padre. Y otra vez, cada iglesia, incluso puedo decir cada denominación, tiene un contexto cultural al que está buscando alcanzar. Y creo que hay que respetar eso también. Sí, y solo para cerrar, ¿verdad? El tema, estamos hablando de esto porque Contextico tiene en su corazón contextualizar. Así es. Hacemos videos en YouTube, que es lo principal que hacemos. Y YouTube es parte de nuestra cultura. Se ha vuelto más importante que la televisión. La realidad, o sea, las empresas están invirtiendo más en promover sus productos a través de YouTube que en televisión. Mi hijo mayor está todavía chico, pero él no ve caricaturas en la tele como yo lo veía, él ve caricaturas en YouTube. Entonces, estamos usando algo que ya es parte de nuestra cultura, y de ahora este podcast, Facebook, una página web, cosas que son de nuestra cultura para bendecir al pueblo cristiano. Y aún el más duro que está escuchando esto desde un teléfono y desde una red social. Entonces, también está inmerso en la cultura. Como concluimos con esto, y creo que cierra perfectamente, todos contextualizamos. La diferencia es si lo estamos haciendo mal o bien, pero tú no estás separado de la cultura. Todos vivimos dentro de una cultura. Bueno, pues este fue el primer programa de Contextico, del podcast de Contextico. Estamos súper contentos de iniciar esto, así que esperamos que nos sigas en este caminar de podcast y que te suscribas para que te lleguen las notificaciones de nuestros nuevos programas y para que se descarguen automáticamente. Y también ya sabes que estamos en YouTube, estamos en Facebook, tenemos nuestra página contexticotv.com. Puedes seguirnos para más contenidos de diferentes tipos, ¿verdad? De diferentes estilos. Así que es nuestra intención
llegar a más personas enseñando la verdad de una manera relevante también a la cultura.